En esta sesión estudiamos el lenguaje lógico proposicional. Buscamos reconocer proposiciones, fórmulas lógicas. Comencemos distinguiendo las proposiciones de oraciones que afirman. Ambas pueden ser calificadas como verdaderas o falsas. En eso coinciden. Sin embargo, hay una distinción importante. Por ejemplo, veamos estas tres oraciones. Primera, los enemigos fueron superados. Segunda, oste superatis sum. Es una oración en un idioma distinto, en latín, pero la idea se mantiene, la información es la misma. Tercera, es falso que los enemigos no hayan sido superados. Una oración distinta que emplea el recurso de la doble negación, lo que finalmente mantiene la idea. Tres oraciones diferentes, con distinta apariencia, sin embargo, remiten a una sola proposición en tanto la idea no ha cambiado. Una proposición es justamente la idea, el significado que una oración aseverativa presenta, una información que puede calificarse como verdadera o falsa. ¿Cuántas proposiciones habrá en esta lista de 10 oraciones? Veamos. Aprobar los exámenes es tan importante como aprender. Una idea a la que puedo llamar verdadera o falsa sería mi primera proposición. Esa idea aparece nuevamente en 10. Aprobar los exámenes y aprender son igual de importantes. En ambos casos mantenemos el número 1, pues la idea no cambió, por lo que hay una sola proposición hasta el momento. Antes de juzgar a alguien, hagamos una evaluación de sus méritos y deméritos. No es proposición en tanto es directiva. Y no puedo calificarla de verdadera o falsa. El ladrón sorprendido salió de la casa como alma que lleva el diablo. Es nuestra segunda proposición, ya que afirma y aparece solo una vez. Soy su consejero, pero no lo entiendo. Sería la tercera proposición y aparece nuevamente en 8. Hasta el momento tenemos 3 proposiciones. 24 horas fue lo que demoraron los bomberos en apagar el incendio. Es la cuarta proposición que aparece también en 6 y en 9, en tanto se mantiene la idea. Guarda silencio y presta atención, no es proposición ya que es directiva. 4 proposiciones entonces en esta lista de 10 oraciones. Ubiquemos ahora cuáles son proposiciones. 1. La verdad absoluta no existe. Y esto es absolutamente cierto. Si nos fijamos con cuidado, no es proposición, pues presenta contradicción, en tanto niega que la verdad absoluta exista y al mismo tiempo la afirma. 2. Por ser perseverante, la tortuga llegó al arca de Noé. Es proposición en tanto afirma. Linda además. 3. Concéntrate en la lectura. No es proposición porque es directiva. 4. El gusto por lo medieval, por lo fantástico. No está completa siquiera, no llega a afirmar, no es proposición. 5. La psiquiatría es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. Es proposición. Nos animamos a decir que es verdadera además. 6. ¿Subirá el precio del dólar? Como pregunta, no puede ser verdadera o falsa, por lo que no es proposición. 7. Los mitos son narraciones fabulosas del origen del mundo y la humanidad. Afirma y es proposición. 8. No te tomes la vida tan en serio. Al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella. Es directiva, por lo que no es proposición. Las proposiciones se dividen en simples y compuestas. Simples cuando no llevan enlaces lógicos y compuestas si los presentan. Enlaces lógicos como y, o, no, si entonces, si, solo si, entre otros. Por ejemplo, Pedro estudia es una proposición simple, mientras que Pedro no estudia es compuesta. El no la hace compuesta. Compuesta monádica, es decir, está formada por una sola proposición simple, que dejó de ser simple justamente
por la negación, que es un elemento lógico. El ejemplo 2 es interesante. Ana dijo que no regresaría. Es una proposición simple, mientras que Ana no dijo que regresaría es compuesta. ¿Por qué razón? Si ambas presentan negación, ¿por qué una es simple y la otra compuesta? Cuando la negación afecta al verbo, se considera compuesta. Finalmente, Pedro, el hermano de Luis, estudia en la universidad. Es una proposición simple, pues contiene una única idea. Lo que aparece entre comas es la posición que está detallando esa misma y única idea. Por otro lado, Pedro estudia porque tiene examen, es compuesta, pues presenta el porqué que une dos simples. Pedro estudia una y Pedro tiene examen otra. Veamos cuáles son simples y cuáles compuestas. 1. La administración de justicia requiere, para ser eficaz, jueces que combinen integridad, moralidad y competencia. Es simple. Es una única idea que nos habla de la combinación de tres elementos para considerar que la administración de justicia es eficaz. 2. No madrugo porque quiero que Dios ayude a los otros. Es compuesta por el no y el porque. Las simples que la componen serían madrugo, la primera, y la segunda, quiero que Dios ayude a los otros. 3. Si Estados Unidos llega a Marte, de seguro le cambiará el nombre. Es compuesta, en efecto, por el sí entonces que aparece tácito. La primera simple es Estados Unidos llega a Marte y la segunda, Estados Unidos seguramente le cambia el nombre a Marte. Recuerda que siendo la proposición el significado de una oración, ese significado debe presentarse de forma precisa y completa. 4. A Pedro lo llaman el tibio porque su madre nació en Aguascalientes y su padre en Río Frío. Es una linda proposición compuesta. La hace compuesta el porque y la i. Contiene tres simples. La primera, a Pedro lo llaman el tibio. La segunda, la madre de Pedro, nació en Aguascalientes. Y la tercera, el padre de Pedro, nació en Río Frío. 5. Este 14 de febrero voy a ir atropellando gente para sentir que alguien se muere por mí. Es simple, además de malvada. 6. Para alguien inteligente es fácil pasar por tonto, pero lo contrario es muy difícil. Es compuesta por el pero. La primera simple es, para alguien inteligente es fácil pasar por tonto. La segunda, para alguien tonto es difícil pasar por inteligente. 7. Raúl y Elena tienen los mismos apellidos. Es simple. Si la descomponemos diríamos, Raúl tiene los mismos apellidos que Elena y Elena tiene los mismos apellidos que Raúl. Dos oraciones, pero la idea es la misma, por lo que solo es una idea y por lo mismo es simple. 8. El sentido común no es el más común de los sentidos. Es compuesta por el no. 9. Copérnico estudió astronomía en Cracovia luego de estudiar medicina en Italia. Es una proposición simple, pues ese luego no es lógico, sino que tiene una referencia temporal, es como un después, por lo que la idea es una y es simple. 10. No es que yo haya llegado tarde, sino que ustedes han venido muy temprano. Es compuesta por el no y por el sino que. La primera simple es llegué tarde y la segunda, ustedes han venido muy temprano. En este caso hay que extraer las proposiciones simples que integran este texto compuesto. Álvaro y Rodrigo van al Cusco o a Arequipa en Semana Santa, pero siempre viajan juntos porque son amigos. ¿Cuántas simples hay? Tómate un momento y responde. Los enlaces lógicos son y,
o, pero y porque. Y la primera simple sería, pausa el video y luego comparamos las respuestas. La primera es, Álvaro va al Cusco en Semana Santa. 2. Álvaro va a Arequipa en Semana Santa. 3. Rodrigo va al Cusco en Semana Santa. 4. Rodrigo va a Arequipa en Semana Santa. 5. Álvaro y Rodrigo siempre viajan juntos. Observa que esa I no es lógica, es gramatical. Es lo mismo que decir Álvaro siempre viaja con Rodrigo. Y la última es Álvaro y Rodrigo son amigos, que es lo mismo que Álvaro es amigo de Rodrigo. 6 proposiciones simples integran el texto. Presentamos ahora el lenguaje lógico proposicional. Los símbolos con los que trabajamos son, primero, las variables proposicionales, que representan proposiciones y se denotan con letras en minúscula P, Q, R, S hacia adelante. Las variables se combinan con los operadores lógicos, que son 5. La negación, que gramaticalmente la identificamos con un no. La conjunción nos habla de una I. La disyunción de una O. Un condicional nos remite a un sí entonces. Lo que viene antes del operador se llama antecedente, P en este caso. Lo que viene después del operador es el consecuente, en este caso Q. Finalmente el bicondicional, la flechita en doble sentido, nos remite a un sí solo sí. Tenemos también las metavariables, letras en mayúscula que representan fórmulas lógicas, llamadas también fórmulas bien formadas. Finalmente tenemos a los signos de agrupación, paréntesis, llaves, corchetes, que destacan la jerarquía, y los puntos auxiliares que, del mismo modo, distinguen al operador principal. Estos símbolos al combinarse generan fórmulas lógicas, para lo cual la combinación se da de acuerdo a las siguientes reglas. Vamos a revisarlas y recordarlas incluso en orden de aparición, así nos ayudamos a la hora de demostrar que son lógicas. Regla 1. Cada variable proposicional es una fórmula perfecta. Si apareciera, por ejemplo, P, es una fórmula lógica, en tanto es variable proposicional y la R1 la acepta. Regla 2. Si A es una fórmula lógica, su negación sigue siendo lógica. Por ejemplo, si acepto a P por la R1, acepto a no P por R2. Regla 3. Dos fórmulas lógicas pueden unirse mediante un operador diádico, es decir, que tiene dos elementos, uno a izquierda y el otro a derecha. Si las fórmulas se unen con una conjunción, hablamos de R3A. Si se unen con un disyuntivo, la regla es R3B. Si se unen con un condicional, sería R3C. Y si las une un bicondicional, la regla es R3D. La regla 4 cierra el sistema indicando que solo las reglas previas son permitidas. Analicemos la siguiente fórmula. ¿Será lógica? Según nuestras reglas, los primeros elementos que aceptamos son la P y la Q, pues siendo variables proposicionales, la regla 1 las acepta. Aceptamos luego a la no Q por la regla 2. Y siendo P y no Q dos fórmulas que se unen con una conjunción, aceptamos al paréntesis por la regla 3, versión A. Y como el paréntesis ha sido aceptado como fórmula, antecedido por la negación, sigue siendo lógica por la regla 2. De modo que hemos demostrado que es una fórmula bien formada. En 2, el operador principal es el condicional, lo aseguran los paréntesis. En el antecedente tiene jerarquía la conjunción y en el consecuente destaca el bicondicional y
es una fórmula perfecta. 3 nos está diciendo lo mismo que la fórmula anterior, que el principal es el condicional. En el caso anterior lo decían los paréntesis, en este caso lo dicen los puntos auxiliares, que son esos dos puntos gráficos que acompañan al operador que se quiere destacar. El que el condicional lleve los puntos auxiliares indica que es el operador más importante, por lo que ya no aparecen los paréntesis, pues la función es la misma. Veamos ahora cuáles son fórmulas bien formadas y cuáles no lo son. Conviene que pauses el video y te detengas a analizar cada caso. Luego comparamos las respuestas. 1. ¿Será lógica? Sin duda alguna. El operador principal es una negación que afecta a la variable S. S se acepta por R1, ya que es variable proposicional, y no S se acepta por R2. 2. ¿Será lógica? No lo es, pues no se puede precisar cuál es el operador principal. La duda está entre el condicional y el bicondicional. No hay signos de agrupación que indiquen cuál es el más importante y arbitrariamente no se decide. 3 es lógica. El operador principal es la conjunción. Su primer elemento es P y el segundo elemento es otra conjunción. 4 es perfecta. El operador principal es la primera negación que afecta a una segunda negación que afecta a una tercera negación que afecta al condicional, cuyo antecedente es Q y el consecuente la negación que afecta a R. 5 también es lógica. El operador principal es la negación que afecta a una disyunción. El primer elemento de la disyunción es un condicional y el segundo elemento también es un condicional. 6 es incorrecta, pues hay un problema de jerarquía entre el condicional y la conjunción. 7 no es lógica, pues hay un elemento extraño que no corresponde a los símbolos permitidos. 8 es lógica. El operador principal es el bicondicional. Su primer elemento es una negación que afecta a una disyunción y su segundo elemento es una disyunción. 9 no es una fórmula lógica. No hay jerarquía entre la conjunción y el condicional. 10, tómate un minuto para revisarla, es perfecta. El operador es el disyuntivo que lleva los puntos auxiliares. Su primer elemento es una negación que afecta a una disyunción, cuyo primer elemento es una negación que afecta a un condicional. Y su segundo elemento también es una negación que afecta a un conjuntivo. El segundo elemento de la disyunción principal es un condicional, cuyo antecedente es una negación que afecta a P y el consecuente es una conjunción. Los invito ahora a que desarrollen los ejercicios de nuestro material de clase.